Vamos a hablar de lo que es la educación virtual versus la educación tradicional. ¿Cuál es la diferencia? Si es mejor estudiar a nivel virtual o es mejor estudiar a nivel tradicional. Y aparte de eso, voy a hacer una pequeña review de dos plataformas educativas virtuales que son muy conocidas en Latinoamérica. Antes de continuar, quiero recordar dos cositas. Primero, suscribirte si aún no estás suscrito al canal. Y segunda, si tienes dudas, si tienes comentarios, me gustaría que me los dejaras abajo en la caja de comentarios para yo así poder conocer tu opinión y en el caso de que tengas una duda, pues poderla resolver. Ahora sí, entremos en materia. Educación tradicional versus educación virtual. Luis, es una pregunta que me han hecho mucho en los comentarios y es sobre qué tan bueno, qué tan viable, qué tan buena opción es estudiar programación a nivel virtual, pues para desempeñarnos como programadores. Esta opinión es algo muy personal, es algo que yo he vivido, es algo que yo he podido experimentar y pues voy a compartir con ustedes el día de hoy. Y es que, a ver, yo siento algo. Cuando nosotros estamos estudiando programación, es muy importante, o sea, yo lo digo porque al principio me pasó, es muy importante tener alguien a quien preguntarle, tener alguien a quien decirle a una persona, hey, tengo un problema, tengo esta dificultad, hay algo que no me está funcionando y que esta persona nos ayude, ¿cierto? También es muy importante, considero yo, es ese contacto de un profesor con nosotros de forma casi presencial, ¿sí? O sea, a lo que yo me refiero es que es muy importante ese acompañamiento que podamos tener durante un proceso de aprendizaje. No sucede lo mismo a nivel de plataformas virtuales. Así ustedes me digan que no, por experiencia yo les puedo decir, vamos a poner tres ejemplos. Vamos a poner un ejemplo en YouTube, ¿sí? Ves un curso, perfecto. Tienes alguna duda, no te compila y generalmente en ocasiones es complejo, es difícil responder a esos comentarios donde un código no funciona, pues pueden ser muchos los factores. Entonces digamos que en muchas ocasiones a nosotros cuando hacemos un tutorial, cuando hacemos un curso, se nos pasa por alto responder como esas preguntas que son muy técnicas, que son muy de momento y que son en ocasiones muy únicas. ¿Sí? Esto mismo ocurre en otras plataformas de aprendizaje. Lo digo porque me ha pasado en muchas ocasiones. Ahora voy a hablar de estas plataformas. Pero entonces quería compartir con ustedes esta primera parte en donde, bueno, estudiar de forma virtual es interesante, pero yo creo que al principio sí es mejor como tener ese acompañamiento de ese profesor, de ese instructor que nos esté guiando, que nos esté haciendo recomendaciones, que nos esté explicando de mejor forma y pues digámoslo que de una forma más personalizada. Ahora vamos a hablar de la parte virtual. La parte virtual es muy interesante, pero yo considero que es muy interesante cuando ya tienes unas bases, ¿sí? Cuando ya tienes un conocimiento más bien sólido. ¿Por qué? Porque ya con ese conocimiento que tienes, puedes ver documentación, puedes ver videos y demás, y los vas a tratar de comprender muy fácil. Algo que se me olvidaba mencionarles ahora. Cuando yo inicié en el mundo de la programación, yo era una persona que yo asistía a muchos eventos, eso fue antes de la pandemia, yo asistía a diferentes eventos y había algo que a mí no me gustaba, ¿sí? Que eran donde yo entraba pues como con el problema que no es lo mismo estudiar a nivel virtual que presencial, ¿sí? Digamos que a nivel presencial asistí a algunos eventos, charlas muy técnicas en donde explicaban conceptos, donde hablaban de cosas, usaban una terminología demasiado técnica, ¿sí? Y yo en ese momento no comprendía, ¿cierto? Luego yo generalmente apuntaba esa terminología, la apuntaba supuestamente para después investigarla. Pero ¿qué sucedía? Yo llegaba y apuntaba un término, ¿sí? Me iba a la documentación en internet y me pasaba exactamente lo mismo. Yo quedaba prácticamente en el aire porque yo decía, no comprendo, ¿sí? Porque de igual forma las explicaciones a nivel virtual generalmente en las documentaciones siguen siendo conceptos muy técnicos y no muy fáciles de comprender. Entonces digamos que ese ha sido como otro problema y otra cosa que yo siempre en mis inicios me incliné por el tema
del aprendizaje presencial. Entonces, ahora continuando con el video, voy a hablar de dos plataformas o tres plataformas y voy a dar pues mi opinión respecto a ellas. Por ejemplo, vamos a empezar con YouTube. Ya hice una pequeña introducción con YouTube. Y por ejemplo, con YouTube pasa algo interesante. Hay mucho material, hay mucho contenido de forma gratuita. Se puede estudiar, se puede aprender y, ¿por qué no? Se puede aspirar a conseguir un empleo con lo aprendido en YouTube. Yo no te digo que no. Eso sí es posible, ¿cierto? ¿Qué sucede con YouTube? Que yo creo que YouTube, personalmente, me ha pasado, he buscado algunos cursos y personalmente como YouTube es gratis, ¿sí? Como YouTube no hay que pagar, entonces yo veo un curso, me siento, veo 5 minutos del curso y como es gratis yo digo, lo pauso, lo guardo y digo, después continúo, ¿sí? Entonces digamos que no hay como una presión allí, como muy... O sea, como no hay mucha presión para uno hacer el curso y aparte de eso tampoco hay certificación, ¿cierto? No hay nada que me diga, hey, yo hice este curso en YouTube, no, eso no existe, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de Platzi. Platzi, yo tengo membresía en Platzi y a nivel de cursos me parece que el material de Platzi es muy bueno, me parece que es muy interesante, pero aquí, con todo el respeto, voy a hacer un comentario que tal vez no les guste a muchas personas de Platzi, pero voy a decir la verdad. Me ha sucedido que he visto algunos cursos, he hecho preguntas, me he metido a hacer preguntas, cuestionamientos de alguna duda, de algún problema que he tenido y allí he fallado un poco, pues las respuestas no las he podido encontrar en muchas ocasiones. Creo que la mayoría de las respuestas están ahí sin responder. O sea, el tutor, ni idea. Entonces, ese es un punto en contra para mí de Platzi, que es lo que yo he vivido. Puede que a ustedes les pase completamente diferente, ¿cierto? Pero como les decía, en general, la calidad de la educación de Platzi es muy buena. Los cursos son muy buenos, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los cursos de inglés. ¿Sí? ¿Por qué me gustan mucho los cursos de inglés? Porque los primeros niveles, el A1, bueno, hay como 3 A1, hay como 3 A2, esos niveles, toda la clase es en inglés, pero es un inglés muy digerible, es un inglés muy masticado, o sea, es un inglés entendible. Entonces, digamos que esa parte me ha gustado muchísimo a nivel de la academia de inglés. A nivel de programación, hay cursos muy buenos de programación, muy completos. Obviamente, no tiene que buscar hacer alguna de las carreras que hay en programación en Platzi, pero yo podría decir que en general Platzi es una muy buena opción para estudiar. Y aparte de eso, en Platzi podemos tener certificados, ¿cierto? Podemos tener el certificado digital. Ojo, para poder acceder a un certificado digital hay que hacer una evaluación al final que garantiza pues, el aprendizaje, que garantiza que sí hemos estudiado, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, cuando se paga una membresía un poco más costosa, pues tenemos la oportunidad de recibir algunos de estos certificados en físico directamente, o sea, para poderlos enmarcar y tenerlos acá. Entonces, por un lado, ese es mi review. Me parece, o sea, en general, Platzi es una muy buena opción para estudiar. Y con Platzi, muy seguro, el que estudie en Platzi va a conseguir un empleo porque sé de casos que sí es posible. Ahora vamos a hablar de Udemy. Udemy es otra plataforma de cursos muy variada. Es una plataforma de cursos gigantesca también. Me gusta mucho en Udemy el tema de que yo puedo comprar el curso que necesito. Entonces, al yo comprar el curso que necesito, pues digamos que voy a tener ese material allí y el curso va a quedar para mí de por vida. Lo voy a poder verlo en el momento que yo quiera y poderlo repasar las veces que sea necesario. Entonces, digamos que eso es algo muy interesante de Udemy. Udemy también nos da certificados digitales. Hay algunos instructores que nos ponen exámenes para la certificación, hay otros que no, pero en general también es bueno. Hay cursos muy buenos, como también hay cursos no tan buenos. Pero yo podría decir que alguien que estudie en Udemy puede conseguir también un mejor empleo. Pero recuerden que tengo un video en donde yo hablo sobre este tema, en donde les doy como unas pautas, unos tips de cómo conseguir un primer empleo como programador. Una de las desventajas más grandes que yo veo en Platzi es el costo. ¿Por qué es el costo?
hay algunos cursos que son gratis y yo puedo comprar algunos cursos, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Si yo me pongo a analizar una persona de un estrato uno, una persona que no tenga la capacidad económica, no va a poder acceder a una membresía expert, no va a poder acceder a una de estas membresías, pues son algo costosas, ¿sí? Entonces digamos que esa es una parte que para mí no es como muy, o sea, no es como muy cómoda, pensando, obviamente, ojo con lo que voy a decir, pensando en el público o en las personas que no tienen la suficiente capacidad económica. Contra lo que en Udemy, como yo puedo comprar un curso, hay cursos muy económicos, hay cursos hasta de 10 12 dólares, o sea, cursos súper extensos, cursos de 10 15 dólares, con 15 20 30 horas de contenido, de buen contenido. Entonces digamos que aquí ya hay como algo interesante para hablar con respecto a precios Platzi versus Udemy. Bueno, esto es una corta opinión respecto a lo que yo pienso, a la educación virtual versus la tradicional, y un pequeño paralelo de lo que es Platzi, Udemy y YouTube. Si tienen dudas, si tienen comentarios, recuerden dejármelo abajo en la cajita de los comentarios. Con el mayor de los gustos trato de responder a todos. Y nada, nos vemos en una próxima oportunidad.